el libro de Isaías y vamos al capítulo 5 y vamos a leer del 18 al 20 alternadamente. Yo leo el primero y ustedes me siguen con el que sigue. Isaías capítulo 5 y vamos a empezar del 18 al 20. Cuando lo tengan me dicen amén. Voy a esperarme porque es un mensaje muy importante. Isaías capítulo 5 versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5 del 18 al 20. Dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta. Lean el 19. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a deleitarnos en esta palabra de vida eterna para sanar nuestras almas, para alejar nuestros temores y para que esa fe, Señor, siga creciendo. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nos da convicción que lo que estamos haciendo es obra tuya, Señor, y nos hace sentir felices. También te pedimos fortaleza, te pedimos sabiduría para hacerlo correctamente como tú lo demandas, Señor, para poder ser luz en el camino de los que no te conocen, Señor, para poder ser luz en las tinieblas de aquellos que andan en la oscuridad. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, que es una fuente de agua viva que nace dentro de nosotros, porque tú has dado tu toque especial con tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, te damos las gracias y también te pedimos por las personas que por X causa no pudieron venir, para que hables a sus corazones, para que les hagas sentir que el tiempo está muy cerca. Estamos viviendo tiempos peligrosos y es el tiempo de poder acercarnos a ti. Tu palabra dice: no dejar de congregarnos como algunos tienes, más cuando aquel día se acerca. Y ese día está cercano. El día se está acercando. No dejes que el diablo ponga venda en esas almas, Señor, que no te conocen, que puedan, Señor, acercarse a ti y experimentar el amor que tú tienes por todos los seres humanos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por nuestras vidas, gracias por la vida de nuestros seres queridos, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros familiares en nuestros países de origen. Que ellos sientan, Señor, que la protección tuya fluye del cielo, porque hay un hijo tuyo clamando delante del trono de la gracia, donde dice: por misericordia. Tu palabra dice que las misericordias tuyas son nuevas cada mañana, y así lo creemos, Señor. Si no fuera por tu misericordia no estuviéramos aquí. Si no fuera por tu misericordia no hubiéramos salido adelante a pesar de toda la pandemia que se ha extinguido, que ha estado mundialmente. Aquí estamos por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En aquellos momentos cuando estuvimos enfermos, nos diste la mano, nos fortaleciste y por eso estamos aquí, Señor. Muchas gracias, mi Señor.
pedimos que siempre pongas este sentir, Señor, en cada uno de tus hijos, de ser agradecido y de decirte que te amamos, de decirte que nos dejes ser testimonio de lo que tú haces en cada uno de los que te aman. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Antes de comenzar, tenemos una oración de la hermana Antonia. Dice, por su hermana que viene para acá con su sobrino, y pedimos que Jebel y Emily los traiga el Señor con su protección, que lleguen aquí, Señor, porque que Él dirija sus pasos, que Él les dé la sabiduría para poder llegar, y estando aquí también puedan congregarse en una iglesia cristiana donde no hay mejor protección que la protección de Dios. Gracias, Señor, y te pedimos concedas, Padre mío, esta humilde petición que tu hija Antonia pone delante de ti, ese sentir que tiene por su familia, como todos lo tenemos. Amamos a nuestros seres queridos y por eso los ponemos en tus manos, porque solamente tú puedes hacer cosas buenas, grandes, maravillosas. Todo esto te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar, yo quisiera darles la oportunidad, si alguien tiene un agradecimiento, algo que Dios les concedió. Sí, hermano. Bueno, siempre agradezco a Dios porque hace poco estaba preocupado por un familiar que venía él nació en Venezuela, regresa a Perú. Padres, mi primo son peruanos, pero ellos, mis sobrinos son nacidos en Venezuela. Entonces, como unos 20 días, él salió de Perú y llegó aquí a la frontera. Y yo le dije cómo llegar para venir acá. Entonces, salió bien todo, llegó aquí a Mexicali, y llegó bien. Entonces, lo fui a ver hace una semana, fui para allá a verlo, ¿no? Está en un hotel, todo. Entonces yo le digo, espera unos días, porque alguien te va a pasar. Estaba ya nomás en comunicación, nomás comunicarme con la persona para que lo cruzara. Se adelanta y lo agarra inmigración, Entonces, pero lo bueno es que lo han soltado rápido. Ya está acá. Amén. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Gracias. Gloria a Dios. ¿Cómo no agradecerle? Los ángeles de Dios están al cuidado de sus hijos. Amén. Yo hablé con el pastor. Sí. Le dije que estaba en oración, que lo pusiera en oración a un sobrino que venía. Amén. Entonces, y nosotros también hemos estado en oración, siempre una oración con fe, con amor hacia el Señor. Amén. Las cosas salen. Y sobre todo, Amén. siempre he renaltecido esto de que el pastor de nosotros es un gran hombre, visita a las gentes, porque todos tenemos, él visita con la intención de ayudar a la gente, sabe que la gente tiene necesidades espirituales y él se pone al servicio de la gente. También a mí me visitó por mucho tiempo, y casi a todos tenemos testimonios de que, y si lo ocupamos, él llega. Él llega. Y lo más hermoso, sinceramente, del pastor, que yo conozco, he ido como unas 3 iglesias acá, sinceramente. Y yo soy una persona que deduzco rápido, porque, no sé, Dios me dio un don. Yo le dije al pastor, le digo, pastor, yo lo felicito porque en realidad hay muchas personas que quisieran tener esa confianza, solamente de tener responsabilidad con los niños, que cualquiera no lo hace. No, cualquiera. Yo le digo porque, mire, sinceramente, sí, en las instituciones del gobierno hay tantas cosas negativas. Y para darle a Dios ese don, que la gente tenga confianza con usted, sinceramente, aquí en el estado de California, me supongo que habrá, creo que ni el 1 ni el 1000% para que le den esa confianza, de confianza, ¿no? Porque es una confianza que yo confío que llevas a mi hijo, ¿me entiendes? Y él visita con responsabilidad, él llega a visitar con responsabilidad. Entonces,
sinceramente yo hablo así, son pocas las personas que hacen eso. Sí. Porque yo también he ido a varias iglesias, No, unas dos, tres iglesias he ido y he visto que no hay esa responsabilidad de ese afecto, ¿no? Es un afecto. La verdad es un don grande. Entonces, porque yo le digo sinceramente, uno sale de la iglesia y no te conoce, punto. Exacto. Entonces, en su gran mayoría. Sí, la verdad, porque sí, esa es la así verdad. Su gran mayoría sales y no te Así conoce. Y esa es una verdad, sinceramente, pero uno tiene que palpar eso. Yo aquí a esta iglesia llegamos en el 1999. Ya para esas fechas son más de 20 años viniendo a la iglesia. No estamos en una iglesia perfecta, pero sí vemos que hay responsabilidad. Hay algo serio. Los autobuses vienen llenos de niños porque su visión está en los jóvenes, en los niños, que para que cuando lleguen en la adolescencia no sean ya que estén perdidos, sobre todo hombres de Dios, ¿me entiende? Amén, gloria a Dios, es muy bonito eso. ¿Alguien más? Yo estoy Usted, espérame. Oh, perdón. Yo doy gracias porque mi familia todo nos dio el COVID, pero a mí me dio, tenía las 3 vacunas y no me dio tanto, 3 días estuve de fiebre y todo, pero pasé un mes bien mala después, fíjese. No sé cuál era pero doy gracias a Dios. Amén. Que aquí estoy. Aquí la tenemos. Como decía el hermano Agustín, ya no salieron. Y qué triste que aquellas personas que allí se quedaron y no conocieron al Señor. La pura verdad. Sí, amén. Bueno, ahora sí, hermano. Pero yo, breve, hermanita, porque sí, allá quieren... Sí, pero yo estoy bien agradecida porque Dios siempre pues, me da las almas, ¿verdad? Sí. Me da personas de muy buen corazón y donde quiera me da las almas y invitados y pues también lo que él dijo iba a decir por allá, del pastor, pues porque yo tengo 26 años. Sí. Y usted ya estaba cuando yo llegué. A ver, dígame ahora sí. Hermano, yo le agradezco a Dios por haberme permitido estar viniendo a la iglesia y, amén. Y por la sanidad que le dio a mi niño porque estuvo muy enfermo, me enfermó el coronavirus. Sí. Y cuando él se me enfermó, la verdad yo estaba lejos de la presencia de Dios, pero Dios tuvo misericordia ahí. Amén. Amén. No, si Dios no abandona a sus hijos. Uno es el que se aleja, pero Dios no nos abandona. Amén. Como digo, gracias a Dios por todo. Amén. A ver, hermano. Yo estoy muy agradecida con Dios porque los sábados, o sea, los días así que pasan, ya siento que no... Cuando llego ya hace la semana no siento cómo se van los días. Rápido, ¿verdad? Yo le agradezco mucho a Dios y yo le digo a Dios, por favor, trae a los hermanos a la iglesia para que unánimemente venimos a escuchar tu palabra y me gozo de estar aquí con los... Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo oro por ustedes porque sé que Gloria a Dios. necesitamos cada uno de ellos. Sí, hermanita, dígame. Yo le doy gracias a Dios porque tengo una hija muy buena y ahorita tengo problemas. Muchos problemas en mi casa, pero le doy gracias porque poco a poco, todo, desde que yo empecé a venir, por eso vine a la iglesia, le soy sincera, yo no iba a la iglesia ninguna. De niña fui católica hasta ahora, que ya vine aquí, ¿verdad? Entonces yo aquí he aprendido mucho y gracias a Dios yo conocí a la señora Alejandrina, ella es la que me trae, me lleva y me trae, me lleva, yo vivo lejos. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque ahora antes de venir yo tuve un problema con mi hija y le pedí tanto a Dios que le abra la mente, ¿verdad? Amén. Y ahorita ya recibí un mensaje de él porque él me dijo que sí desde la casa. Y pues yo nomás tengo mis hijos y yo no tengo familia aquí. No, y sobre todo el diablo nos ataca por los hijos. Cuando tú más centrado estás, siempre el hijo tiene que hacer algo o la hija para entorpecer eso, pero eso es ataque diabólico. Usted nomás póngase en las manos de Dios y Él desvanece todo. Dice que el diablo vino para robar y matar y destruir, pero Dios ha venido para destruir las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos, ahora sí. A ver, sí, hermano. Yo le doy gracias a Dios por haberme rescatado después de 13 años de mi adicción. Gracias a Dios estoy aquí. Amén. Yo también le doy gracias a Dios, hermano, porque
Todo lo que yo le he pedido, Dios me lo ha respondido. Amén. Amén. Una de las características de una iglesia cristiana es venir a descansar en el Señor. Amén. A veces uno tiene que hablar, no tiene que quedarse callado, ¿verdad? No nomás es venir a predicar y que oigan, sino que ustedes expresen lo que traen. ¿Cuántas de las veces llorando descansas? Cuando lloras descansas. Amén. ¿Me entiendes? Y por algo hizo Dios así el sistema de nosotros, lágrimas y todo, para poder descansar. Amén. Gloria a Dios. ¿Comenzamos ahora sí? Amén. ¿Tienes el aire o sí está bien? Sí, hermano, ya me estoy asando. Ok, la palabra de Dios dice, ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Ay, de a los que lo malo dicen bueno. Estamos ahorita viviendo en una sociedad que la gente a lo malo dice bueno. Dice, por ejemplo, oh, ese le dieron vuelto de más cuando dio su billete y lo regresó. ¡Qué tonto! Le dicen tonto, ¡qué tonto! ¿Verdad? Le dicen tonto al que decide no vengarse, de poner todo en las manos de Dios. Aleluya. Le dicen anticuado al que ha decidido llegar casto y puro al matrimonio. No, hoy nomás todo lo que dejó ir. Le dicen aburrido al que no quiere vivir una vida libertina y desenfrenada. Ese amargado nomás en la iglesia piensa, salte a divertir, paseate, agarra vacaciones, ve aquí, ve allá, toma de los mejores vinos. Pero cuando no haces eso, te dicen aburrido, amargado. Te dicen aburrido porque posiblemente todos se van al party, a la fiesta, y tú no. Y te dicen, es un aburrido, déjalo ahí. O sea, todo al revés de lo que en realidad Dios te ha rescatado. Le dicen intolerante al que no esté de acuerdo con las relaciones homosexuales y lesbianas. O sea, ¿en qué mundo vives? Estamos en el siglo XX, XXI. Ahorita nada menos que el gobernador de la Florida, ¿es de la Florida? Sí, no quiere que a los niños les empiecen a hablar de cosas así. Ya lo quieren correr al pobre. Porque supuestamente ya ahí está la libertad, que a los niños les empiecen a hablar de esas relaciones que no son de Dios. Y cuando surgen personas de ese nivel que no toleran eso, lo quieren quitar, lo quieren correr. ¿Sí? Definitivamente vivimos en días donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Vivimos al revés. La gran pregunta es, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo puedo saber si algo bueno o es malo? ¿Cómo puedo saber? Es que es algo subjetivo. Muchas personas aseguran que la respuesta a esta pregunta subjetiva, es decir, cada uno define o determina lo que es bueno o lo que es malo. Es que los psicólogos dicen, si tú te sientes bien, así está bueno. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Mientras una persona dice que es malo mentir, para otra no lo es. Mientras para una persona es malo robar, para otra no lo es. Esta es una línea de pensamiento que nos dice, nada es bueno y nada es malo, todo depende de lo que lo represente. O sea que te dejan a tu criterio que tú determines si es bueno o es malo. Yo oigo psicólogos que dicen, tu marido te abandonó, tú búscate otra pareja. Si no te entiendes, pues déjalo y agarra a otro. ¿Y mis hijos qué?
tus hijos van a hacer su vida, tus hijos van a hacer su vida y tú haz la tuya. O sea que hacen un desparramadero, ¿eh? Según los científicos, los psicólogos, las personas de ciencia, ¿eh? Pero Dios no tiene esa filosofía, ni ese entendimiento, ni ese reglamento de lo que quiere de nosotros. Para Dios es otra cosa. ¿Qué creemos los cristianos? Nosotros los cristianos pensamos de la misma manera. ¿Acaso creemos que el pecado es subjetivo? ¿Que cada persona puede determinar lo que es bueno, lo que es malo? La respuesta es la siguiente. Como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no es para nada subjetiva, sino totalmente objetiva. Es decir, si la Biblia me dice que mentir es pecado, es pecado. ¿Sí? Así lo es más allá de lo que alguien pueda creer. Si la Biblia me dice que el adulterio es pecado, es pecado. Es pecado. Así lo es, aunque nuestra sociedad diga que el hombre que más mujeres tienen es más macho. Dice, el hombre que más mujeres tiene es más macho. Así, eso dice la sociedad. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Amén. Si la Biblia me dice que los homosexuales y lesbianas no heredarán el reino de Dios, así lo es, aunque un grupo de personas defiendan lo contrario. Y para comprobarlo, vámonos a 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí la palabra de Dios nos dice todo lo que el mundo dice que está bien. Lo que el mundo que dice que está bien, cuando leen la palabra de Dios, aquí dice que está mal. Está mal. Está mal. La veracidad de la palabra de Dios nunca ha estado ni estará en juego. Si la palabra de Dios me dice que cierta práctica es pecado, no importa cómo se le quiera disfrazar, siempre seguirá siendo pecado y punto. Amén. Aunque lo disfraces, aunque lo hagas diferente, no, es que no es un pecadote, es un pecadito, es un pecado. ¿Sí? La desgracia de la humanidad, de toda sociedad, nación, persona o familia, consiste en dos cosas: poner en duda la palabra de Dios. Cuando pones en duda la palabra de Dios, la desgracia empieza a caer. Poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Esto fue lo que ocurrió en el Edén con nuestros primeros padres. Ellos dudaron de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando decidieron oír la voz de la serpiente. Ellos dudaron de la palabra de Dios cuando decidieron oír la voz del diablo. ¿Sí? Pusieron la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Cuando Adán decidió creer la voz de su mujer y no la de Dios. Y eso es lo que sucede en nuestros días. ¿Sí? Eso es lo que sucede en nuestros días. Es exactamente lo mismo que sucede en nuestros días. Se está dudando de la palabra de Dios. Se está poniendo la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Y esta es la causa de la desgracia, de la decadencia que está viviendo nuestra humanidad. Las guerras son producto de poner la ley del hombre sobre la ley de Dios. El hombre dice, Dios dice. ¿Sí? Cuando vemos una persona con SIDA, en la mayoría de los casos es que porque puso la ley del hombre sobre la ley de Dios. Y el hombre dice, pero Dios dice. Dios dice.
Cuando vemos una persona en la cárcel, es porque puso la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Cuando vemos un matrimonio destruido, es porque ha puesto la ley del esposo o la esposa por encima de la ley de Dios. Cuando vemos una persona que acude a un brujo, es porque está poniendo la ley de los hombres por encima de la ley de Dios. Es porque le está creyendo más al poder que hay en el brujo que en el poder que hay en Dios. ¿Sí? Aleluya. Y de eso hay muchos. Amén. Váyase por el centro de Los Ángeles y están los anuncios de los brujos, de los que leen el tarot, de los que leen la mano, de los que leen el puro, de los que echan los caracoles, pero no se está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios casi no le hacen caso. Amén. ¿Por qué cree que en las iglesias cristianas viene muy poca gente? Porque la gente se ocupa más lo de la ley del hombre, lo de la ley de si lo veo, lo creo, si no, no es. Y por eso existen engañadores que van engañando y siendo engañados. Porque ponen por encima de ellos, de la palabra de Dios, sus propias iniciativas, sus propias convicciones que son totalmente erradas. Totalmente erradas. Totalmente erradas. Cuando vemos a una iglesia mundana, porque se ha puesto la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Y hay iglesias que en vez de predicar te pasan una película. Como que con eso cumplen. Hay iglesias que fin de semana es paseo, es ir a las montañas, ir allá. Pero no se congregan para alabar a Dios. ¿Sí? Y vemos de todo. Iglesias que solamente les interesa a ver cuánto van a juntar de dinero, por iglesias que tienen un evangelio totalmente diferente, el evangelio de la prosperidad. Y entre más das, más rico te vas a hacer. Gloria a Jesús también. Y si tú tienes unos 1,000 pesos, $1,000, dalos porque Dios te va a bendecir. Y lavan el cerebro de aquella persona para que se quede sin sus $1,000. Y es como decía el hermano, es que es algo diferente. Es algo diferente. Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que confiar en Dios. Amén. Hay que confiar en Dios. Amén. Aleluya. Se está cambiando el evangelio de Cristo por la conveniencia monetaria. A los hermanos, en vez de andar en chismes, en pleitos, en disensiones, en lugar de amarse los unos a los otros como Dios le manda, se empieza a haber divisiones, empieza a decir, mira, el fulano es y el mengano es. No, si nosotros no somos dioses para estar juzgando. Tenemos que venir delante de Dios con esa humildad que Dios quiso, que mismo Jesucristo se caracterizó con sus discípulos de ser humilde, manso y humilde de corazón. Ante todo lo que está ocurriendo en la humanidad, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿cuál debe de ser nuestra posición como cristianos? Nuestra posición debe de ser lo que no tomó Adán, lo que sí tomó Juan el Bautista. Nuestra posición debe ser como la de Juan el Bautista, no como la de Adán. Adán tomó una decisión equivocada, Juan el Bautista no. La posición que no tomó Adán, llamó bueno a lo malo. Llamó bueno a lo malo. Y vamos a leer Génesis 4 al 6. Vamos a ver Adán. De ahí viene, ¿verdad? Toda la confusión. Génesis 3, vamos a leer del versículo 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En primer lugar, es estratégico. El diablo es estratégico. Dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y la serpiente tenía razón. Se iban a abrir sus ojos y el hombre iba a conocer el bien y el mal. Y era la red de Satanás, que abriera sus ojos, porque el mal iba a imperar sobre el bien. ¿Sí? Y luego dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces el diablo escogió su presa, ¿verdad? Se escogió su estrategia débil, la mujer. La mujer todo le dijo que sí, y el otro, por no contradecir a la mujer, dice, no, pues yo también como. Entonces llamaron, a lo malo lo llamaron bueno. A lo malo lo llamaron bueno. Nuestra posición debe ser, no así, debe ser como la de un valiente, la que dice lo malo es malo, y se enoje quien se enoje, esto es malo y esto es malo. Nosotros como padres de familia tenemos hijos que no podemos tener control de ellos. Sinceramente no podemos tener control. Y cuando vemos que nuestros hijos se relacionan un hombre con otro hombre y que usted no puede hacer nada, usted lo único que le queda es no tolerarle y ser un estorbo para su pecado. Pero hay gente que en vez de reprenderlos, se los hace amigos. No, todos en familia. ¿Ya trajiste a tu esposo? Sí, ahí está afuera, pásalo, que coma. Y eso se ve, es una degradación tremenda. Tremenda. O mujer con mujer. Va a decir, pues yo no lo mandé a que hiciera eso, pero hazle sentir que no estás contento, que no toleras eso. Que no toleras eso. Si él va a seguir así, que esté afuera. No lo metas a tu casa. ¿Por qué? Porque te vas a ser cómplice de ello. Mi casa la respetas. Haz tu vida como tú quieras, pero mi casa la respetas. Porque de alguna manera es un pecado grave. Entonces tenemos que ser un estorbo, no aplaudirles. Tenemos que decirles, aunque no tengan control de ellos, lo que es y lo que tiene que ser, aunque usted no pueda ya dirigir sus vidas de ellos. Tenemos que portarnos, tenemos que confrontarlos, aunque dices, es que no viven en mi casa, entonces no los invites a la tuya. Invita a tus hijos, pero que no vengan con sus cosas. Pero ahorita ya es muy normal por gente que no conoce la palabra de Dios, no conoce la verdad de Dios. ¿Sí? Y eso es por lo que el mundo está abajo. El mundo está abajo. ¿Sí? En este verso vemos cómo Eva le da de comer a su esposo del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y vemos cómo Adán simplemente comió. ¿Cuál es el problema? El problema es que Adán hizo lo que Dios dijo que no debía hacer. Dios le dijo, no debes de hacerlo. Ese es el problema. Pero él lo hizo. El problema es que Adán puso la ley del hombre por encima de la ley de Dios. El problema es que Adán llamó bueno a lo malo. La respuesta de Adán cuando el Señor le pregunta si había comido del árbol prohibido, cuando el Señor le preguntó a Adán si había comido del árbol que se le dijo que no comiera, la respuesta fue, la mujer que tú me diste me dio. O sea, no se quería aventar solito, ¿verdad? Decir, yo tan a gusto que estaba solo y me pusiste a ella, pues me dio de comer. Es que cuando hay errores queremos buscar culpables, ¿verdad? Queremos buscar culpables. Posiblemente alguien me pregunte a mí, ¿y qué debió hacer Adán? Él debió haberle dicho a su mujer, Eva, el Señor nos dijo no podemos comer de aquel árbol.
Aunque parece ser que la mujer fue persuadida por la serpiente, Adán no debió dejarse persuadir por su mujer. ¿Sí? O sea, por último, si Eva insiste en comer lo que ella iba a hacer, entonces Adán la hubiera dejado sola. Pues no, pues come tú, yo no. Y ahorita, adaptándola a nuestra vida, hay muchas mujeres que vienen a la iglesia y sus esposos se enojan porque vienen, o esposos que vienen a la iglesia y allá está la guerra con la mujer. Mira nomás, en vez de sacarme, en vez de llevarme acá, llevar acá, y ahí te vas con tus hermanitos, los aleluyas. Y es una confrontación. ¿Por qué? Porque el diablo no pierde a gusto. El diablo quiere tenerte aquí. Pero lo último que podemos hacer es darle la espalda al Señor. Amén. Si ya no pude con mis hijos, si ya no pude con esto, y yo todavía le doy la espalda al Señor, no. No tenemos que dar la espalda a Dios. Dios es veraz en todo. Amén. Y ¿sabes qué? Persiste en Dios y el diablo va a huir de ti. Amén. El diablo huye cuando tú estás firme ahí. Amén. No podemos, nadie se puede llamar poderoso de que yo no necesito de someterme a algo. Necesitamos someternos a Dios. A Dios sí nos necesitamos someter. Aunque como estén las cosas, aunque esté lloviendo pero bien feo, aunque el cielo esté negro, sométase a Dios. Solamente ahí estamos seguros. Sí. Porque llega la etapa en donde no tenemos control de los hijos. No tenemos control de ellos. Porque tú no andas atrás de ellos. Tú les dices lo mejor, pero fuera de tu casa tú no sabes cómo están ellos. Pero tú dobla tus rodillas y haz un clamor al Señor. El Señor va a estar contigo en cualquier lugar porque Él está en todos lugares. Él es el cuidador por excelencia de nuestras vidas y de los seres que amamos. ¿Sí? El diablo es estratégico y sabe dónde te va a doler. Sabe cómo hacerte sufrir. ¿Sí? Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que estar bajo ese abrigo. Yo no puedo hacer mucho, Señor, pero tú sí lo puedes hacer. Lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es someternos a Dios. Dice, deleítate en mi palabra y yo concederé las peticiones de tu corazón. Nosotros, como decíamos, como les estaba comentando, nosotros estamos aquí desde 1999. Yo me acuerdo que en ese tiempo, de ese año, también el hermano Martínez era el que nos predicaba a nosotros. Y uno de los jovencitos que andan en la ruta de los autobuses, y para no mentir, pues yo no sabía ni cómo se llamaban, yo nomás lo miraba muy activos en los autobuses, trayendo gente, invitando gente, acomodando gente, pero no sabíamos cómo se llamaban. Posiblemente usted también mire jóvenes y no saben cómo se llaman, pero andan activos, andan trabajando para el Señor. Y uno de ellos metió a su mamá al ministerio, o sea, su mamá no hablaba inglés, la trajo con nosotros a que oyera la palabra de Dios. Estando con nosotros, la señora le dio una regañada al muchacho. Mira nomás, para eso me traes aquí. Yo no quería, ¿por qué me trajiste aquí? Y el pobre muchacho que no sabía ni dónde meterse. O sea, hijos que se preocupan por sus padres, que quieren que vengan a la iglesia. Y hay veces que es al revés, madres que se preocupan por sus hijos, que quieren tenerlos en la iglesia. Porque solamente aquí es un lugar seguro, amén. Solamente este es un lugar donde podemos decir, aquí no hay ninguna pérdida. La palabra de Dios dice que por muy torpe que sea el camino, el que se pone en este camino, por muy torpe no se pierde. Amén. No se pierde, por muy torpe que seas, no te pierdes. Aquí estás seguro. Y gloria a Dios por ustedes que están aquí, porque han tenido la decisión de estar aquí. No vienen a oírme a mí, vienen a oír palabra de Dios. Que viene la presencia del Santo Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad. Dice, y Él nos guiará a toda verdad. Amén. Gloria a Dios. Es hermoso. Honrar al Señor con nuestra presencia. Es hermoso. Todos tenemos necesidad de Dios. ¿Sabe una cosa? Hasta el ateo tiene necesidad de Dios.
¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué somos tan torpes? ¿Por qué tenemos que darle puntas al aguijón, como le dijeron a Pablo? ¿Por qué te tienes que darle puntapiés a algo que te lastima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes que concentrarte y que saber y que entender que necesitas de Dios en todo momento? Si el Señor nos quitara el aire, el oxígeno, 5 minutos nos morimos todos. Todos. ¿Usted cree que no necesitamos de Dios? No más con que no haya viento en el mundo. Oxígeno. ¿Quién aguanta 5 minutos? No, hombre, qué pandemia ni qué nada. Todos caemos así como fichas de dominó, todos para abajo. Sin embargo, andamos de pie porque Dios es grande, amén. Porque Dios es poderoso, porque Él nos dirige, porque Él está con nosotros. La gente dice, Dios me abandonó porque le pido y no me oye. Estás bien equivocado. Dios te oye tanto que cada mañana te despierta. Tienes vida. Dios está contigo, amén. Amén. Tienes que mirar las cosas de ese punto de vista para ser agradecido con Dios, amén. Tenemos que ver, analizar ese acto de vida que tenemos nosotros. Que la respiración dice la Biblia que cuando el hombre muere, el Señor recoge su aliento de vida. El aliento de vida es el soplo de vida que Dios le dio al ser humano para que tuviera vida. Y si usted está hablando, si usted está aquí, usted tiene el aliento de vida de Dios, amén. Amén. Usted tiene algo bueno, bien precioso con usted. Tiene el aliento de vida. Posiblemente usted tenga algún padecimiento, tenga una enfermedad, posiblemente tenga lo que tenga, pero tiene el aliento de vida de Dios. Él está contigo. Él sabe el día y el momento en que esos síntomas se te van a ir, pero tienes el aliento de vida de Dios. Gloria al Señor. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego echar la culpa, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? El Señor nos dijo que el día que desobedeciéramos iba a haber consecuencias. Pero ellos tuvieron por encima la ley del diablo que la ley de Dios. O sea, que la ignoraron y hicieron caso a él. Eva insistía en comer, que ella haga lo que hubiera hecho, Adán la hubiera dejado. Sí, bueno. ¿Sabe una cosa? El mundo está al revés. Antes, el hombre era el borracho. Antes, el hombre era el que llegaba borracho a la casa. Y ahora es diferente. Ahora llega borracho el hombre y también la mujer se pone a beber con él. Ya son dos. Ese es el modernismo de ahora. Hay una para descansar, con esa me relajo. Y así empieza el diablo. Y el reto tiene un alcoholismo tremendo, los dos. Los dos tienen un alcoholismo tremendo. Antes así era. El hombre llegaba, yo me acuerdo que mi papá llegaba borracho y mi mamá bien enojada no le abría la puerta. No le abría la puerta, enojadísima. Y yo queriéndole ir a abrir. Y le abría la ventana, pásese por aquí. Y él nomás pasaba de clavadito y ahí se quedaba. Ahora no, ahora si usted mira en las casas hay licor y tanto la mujer como el hombre se las echan. ¿Y a dónde? Estamos bien degradados. Bien degradados. Y no es que es una nomás para que me dé hambre. Es nomás una para que se me acomode la presión. Y siempre va a haber pretextos cómo hacer cosas que a Dios no le agradan. Cosas que el hombre dice que llama, a lo malo lo llama bueno. A lo malo lo llama bueno. Adán no tuvo la voluntad de decir no, porque puso la palabra de su mujer por encima de la palabra de Dios, porque llamó bueno a lo malo. ¿Sí? ¿Y cuál fue la posición de Juan el Bautista? A diferencia de Adán,
que no tuvo la voluntad y llamó bueno a lo malo. Ahora vemos la posición de Juan el Bautista, que sí llamó a lo malo malo. ¿Sí? Vamos a leer Marcos, Evangelio de Marcos 6, capítulo 6, versículos 17 y 18. Este hombre no le importó que dar su vida, pero a lo malo fue malo. Él a lo malo le llamó malo. Lo tenemos, Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 17 al 18. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Así que con todo y que era rey, con todo y lo que era, que nadie se atrevía a decirle nada al rey, Juan el Bautista se le pone enfrente y lo confronta y le dice, lo que tú haces no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito. No te es lícito. Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión para complacer a su esposa Herodías. Ella era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. No era correcto, no era correcto. Y ustedes saben que hay personas que así están. La cuñada se mete con el cuñado, ¿sí? O en la familia, ¿sí? Y Herodes lo confronta y le dice, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. No te es lícito, no es bueno, es malo. Y no le gustó al rey, no le gustó y lo mandó a matar. Pero le dijo sus verdades. Ahora es diferente. No, pues si tu felicidad está ahí, tú no hagas caso del mundo. Si tú eres feliz así, ¿qué te importa la gente? Si no es que no, si tú eres feliz así, no hay problema. Y empiezan a sacar todas esas cosas que hacen que el mundo esté en decadencia más y más. Y luego estamos llorando. ¿Por qué? Y luego estamos llorando porque no hacemos las cosas a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Herodes el tetrarca estaba casado, pero aún así tenía una relación amorosa con su cuñada, la mujer de su hermano. Ante este pecado, Juan lo confronta y le dice, no te es lícito tener a esa mujer. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Juan por llamar a lo malo malo? Fue encarcelado y luego decapitado por llamar malo a lo malo. Esto es algo que uno como creyente de la palabra de Dios tenemos que evitar. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a no fallarte así de esa manera. Aunque la gente siempre va a criticar, dice, ir a la iglesia, ir a cómo están sus hijos, ir a cómo está allá, ir a cómo está acá, pero yo estoy bien. Si mis hijos quieren estar así, pero yo estoy bien. Amén, amén. Yo no los mando que hagan eso, pero yo tampoco lo apruebo. Amén, amén. Yo voy a ser una piedra de estorbo para esa relación que no es de Dios. Amén. Gloria. Yo estoy bien. Por eso, qué importante es decir, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará. Qué importante es traer a los niños a la iglesia desde que están pequeñitos. Amén. Para que vayan ellos centrándose en su pensamiento y no sean engañados por el diablo y los haga infelices. Y los haga infelices. Amado hermano, si verdaderamente somos cristianos, tengamos los pantalones que no tuvo Adán, pero sí tuvo Juan, para llamar a lo malo malo. Para llamar a lo malo malo. Tengamos los pantalones
para no poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios, aunque seamos presionados, aunque seamos censurados, aunque seamos marginados por una sociedad que está en decadencia y moral, espiritual. Tenemos que enfrentar a la maldad y no decir a lo bueno malo. Gloria a Dios. Queridos varones, cuando la ley de los hombres le diga, usted declare la ley de Dios. Queridas mujeres, cuando la ley de los hombres diga, usted declare la ley de Dios. Querido joven y jovencita, cuando la ley de los hombres diga, usted declare la ley de Dios. Cuando la ley de los hombres diga, usted no calle y exponga la ley de Dios. Varón y hembra los crió Dios, amén. Gloria al Señor. Lo demás lo hizo el diablo para destruir a la humanidad. Gloria al Señor. Cuando la ley del hombre diga, usted hable la ley de Dios. Cuando la ley de los hombres diga, usted hable la ley de Dios. Usted tiene que imponer eso, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. En los días del profeta Isaías, al igual que en nuestros días, el pueblo estaba viviendo en una gran decadencia moral y espiritual. Y ellos habían puesto la ley de los hombres por encima de la ley de Dios. Por tal motivo el profeta en el nombre de Dios le dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La palabra ay indica el juicio y la ira de Dios. La palabra ay en este verso indica el juicio y la ira de Dios. Lo que el profeta estaba diciendo es que la ira de Dios sería manifiesta sobre este pueblo debido a sus pecados. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, dice la palabra de Dios. Uno de los más grandes atributos de Dios es el amor. Pero otro de sus atributos que muchos niegan en aceptar es su ira. El Señor se enoja. Dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Amén. Es la ira de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer Romanos 1:18. Romanos 1:18 al 22. La ira de Dios. ¿Lo tenemos? Dice 1:18 y vamos a leer hasta el 22. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que hay gente que piensa que sabe más que Dios. Aleluya, así es. Hay gente que piensa que sabe más que Dios. Si dice el matrimonio es hombre y mujer, pero el mundo piensa que Dios se equivocó y el matrimonio tiene que ser mujer con mujer y hombre con hombre. El día que Ricky Martin se declaró lo que era, que supuestamente salió del closet, el mundo le aplaudió. El mundo le aplaudió y lo felicitaron y se hizo más famoso. Pero el día que el padre Alberto dijo, yo no sirvo para esto, yo necesito tener mi esposa, quiero casarme, el mundo lo condenó. Santo Dios, aleluya. Entonces ahí ven los dos extremos, ¿verdad? Cómo el mundo va a decir a lo malo bueno. A lo malo siempre va a decir bueno. Nunca va a reconocer que están equivocados. El otro día estaba leyendo un documental de que ya salió una Biblia que es dedicada a la Santa Muerte. Una Biblia para la Santa Muerte.
¿Será una Biblia diabólica? Porque la muerte es el enemigo de Dios. ¿Cómo será esa Biblia? No la vayan a leer, por favor. No, ni Dios lo quiera. El diablo quiere a toda costa aplastar la palabra de Dios. A toda costa quiere aplastar la palabra de Dios. Ay de lo que lo malo dicen bueno y lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Uno de los más grandes atributos de Dios es el amor. ¿Saben qué? El Dios nos ama. Dios nos quiere. Dios no hizo al hombre para sufrir. Dios hizo al hombre para ser feliz. Pero ¿qué es lo que nos hace sufrir? Son consecuencias del pecado. Es el pecado en el mundo. Es lo que hace sufrir a la humanidad entera. La Biblia dice que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, sino que los arrojó al infierno. Dios no perdonó la perversidad del mundo más antiguo, sino que mandó un diluvio. Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que las destruyó con fuego y azufre debido a la maldad que había ahí. Y para que no digan que les estoy echando mentiras, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 6. Y le voy a pedir al hermano Julio porque ya me enloquecí, está gritando. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Amén, gloria a Dios. O sea que Dios tiene ira. Dios no crea que le va a palmear, que le está dando en su espalda. Ay, mi hijo, así síguele. Dios te está dando chance de que te arrepientas. Dios perdona. Si alguien estamos en ese dilema, pedir perdón a Dios inmediatamente, ¿verdad? De rodillas y decirle: Señor, cambia mi vida, ya no quiero ser igual. Cambia mi vida, Señor. Tú puedes cambiar el mundo, Señor. ¿Cómo no vas a poder cambiarme a mí? Tú puedes cambiar mentalidades, tú puedes cambiar pensamientos y puedes poner corazones de carne en corazones de piedra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, sin sentido común. El mundo está al revés, como lo dice la palabra de Dios. A lo malo llaman bueno, y a lo bueno indudablemente hay una batalla entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los cristianos para arreglarlo? Todo lo que está al orden del día es condenado por Dios. La impiedad, la injusticia caminan de la mano, arrasando con justicia la piedad que nos enseña la Biblia. La humanidad se excusa detrás de un talón de modernismo barato, creatividad ridícula y libertad que no es otra cosa que libertinaje, vanidad, abusos, egoísmo, necedad que nubla el entendimiento y cierran y entenebrecen el corazón y trastornan la razón. Se ha cambiado la verdad de Dios por mentiras absurdas que el hombre ha inventado para justificar su pecado. Hechos vergonzosos, pasiones desordenadas, actos de la naturaleza divina. Nos indignamos al ver y oír cómo la maldad se ha multiplicado. Pero esto no es nuevo, esto ya estaba profetizado. El mundo iba a ir de mal en peor. Y cosas buenas no vienen. Las malas noticias están por donde quiera.
Cada día que amanece, usted prende su televisión y es un caos. Está la guerra, están los desastres sobrenaturales, está la pandemia, está la maldad en el mundo, está el terrorismo, está el narcotráfico. Es pura maldad, puras malas noticias, puras malas noticias. Lo único bueno que tenemos de la buena noticia es que Jesucristo viene otra vez. Gloria a Dios. Es la buena noticia en la que nos debemos gozar. Jesucristo viene otra vez. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que estar preparados para esperar ese retorno glorioso donde dice que va a descender en una nube con poder y gran gloria. Gloria al Señor. Y el pueblo va a ser rescatado en un rescate intranscendente, en un rescate que nunca nadie en el hombre se lo iba a imaginar, que el Señor iba a venir por su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar orando por nuestras familias, por aquellos que no tienen la bendición de conocer al Señor, de conocer salvación. Tenemos que someternos y decirle a Dios: ten misericordia, Señor, de los que yo amo. Pero la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Es una promesa que nadie te puede dar. Nadie te puede dar. El mundo va de mal en peor. Gloria a Dios. El Señor estableció un cuerpo vigoroso, activo, dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Hombres y mujeres capacitados, preparados y llenos de conocimiento que marcarán esta generación. Impactando el mundo con el evangelio de la verdad, el perdón y la gracia de Jesucristo. Iglesia, despierta, despierta, porque no estamos solos, porque el Santo Espíritu de Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje, Dios mío. Solamente tú puedes hacer cosas buenas, Señor. Gracias, Padre, porque me das la oportunidad de poder compartir tu palabra divina. Yo nunca pensé, Señor, que iba a estar delante de tu gente, de tu pueblo, de un púlpito predicando tu hermosa palabra, Señor. Esa palabra que es salvación y vida eterna. Amén. Gracias, mi Señor, porque eres bueno. Te doy gracias y te pedimos por las peticiones de esta mañana, Señor. Te pedimos por la familia de la hermana Antonia. Tráelos con bien, Señor. Humildemente te pedimos que tu protección divina esté con ellos. Que nadie los vaya a engañar por el camino. La maldad es grande en la tierra. Gracias por los testimonios, Señor. Por cada testimonio, cada persona que dio su testimonio es muestra de que tú eres un Dios real, Señor. Tú estás con nosotros. Tú nos escuchas. Tú nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos, pero tú has quitado el entendimiento de los sabios y los entendidos y les has revelado esas cosas a tus pequeñitos, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes en esa clasificación de tus pequeñitos, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por las familias en nuestros países de origen, Señor, porque puedan sentir tu presencia a la voz de tu palabra, porque puedan convencerse de que tú eres grande, poderoso, fuerte, maravilloso, sanador, Dios eterno y príncipe de paz. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. No tenemos palabras para agradecerte, para decirte que eres grande, maravilloso. Gracias por cada persona que con esfuerzo o con lo que hayan pasado por estar aquí, pero aquí están, Señor. Y tú les vas a doblar sus fuerzas para que sientan esa paz que solamente tú puedes dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.